vamos a comenzar a entrar en tema. Hoy vamos a hablar de el Che Guevara a partir de sus frases y a partir de un homenaje que le ha hecho la UNESCO. Como todos saben, o el que no lo sepa, pues el pasado 14 de junio tiene fecha pues el Che Guevara coincide además con Antonio Maceo en fecha de natalicio. Y la UNESCO pues le ha dedicado un homenaje en Twitter al Che Guevara. Antes de empezar, les voy a pedir que hoy, por favor, dejen su like y compartan, porque este tipo de directas son las que más intentan sacar de circulación por razones evidentes. Así que dejen su like por ahí y compartan la directa cuando puedan. Pues miren, les voy a compartir por aquí una pantalla para que ustedes mismos vean el comentario de la UNESCO. Miren, este es el Twitter de la UNESCO y ahí está, voy a ver si se los puedo ampliar un poco para que vean lo que dice. Ahí está, miren. Dice la UNESCO en español: educación, ciencia, cultura, nada más y nada menos, seguido de tal día como hoy, nacía en Rosario, Argentina, Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che. Recordemos su figura viendo su histórico discurso en la Asamblea General de la ONU en 1964. Y aquí, pues, estos señores de la UNESCO, Educación, Ciencia y Cultura, nos ponen un discurso del Che que tiene gracia que pongan este discurso. Voy a ver si se los puedo poner con sonido. Déjenme ver, y así lo vemos también. Vamos a ver si se los puedo poner con sonido. A ver, vamos a intentar sacarlo de esta pestaña, ponerlo en otra, a ver si hay suerte. Sí, creo que sí que se los voy a poder poner con sonido. Para que vean ustedes mismos, aquí está, sí. La poca vergüenza que suelen tener algunas personas y algunas instituciones. Este discurso del Che en la ONU, nosotros lo conocemos por otra faceta, por otra parte. Pero bueno, miren la parte que le gusta a la UNESCO. Claro, la otra es un poco fea. Me dice, díganme si se escucha, por favor. Bueno, para la UNESCO, patria o muerte, esa disyuntiva de o es esto o es la muerte, para la UNESCO, educación, ciencia y cultura, para la UNESCO, eso es digno de homenaje. Pero la UNESCO se saltó otro trozo de ese discurso. Qué curioso. ¿Se les habrá olvidado? Les voy a compartir otro video por aquí. El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida
y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Bueno, a la UNESCO se le olvidó este fragmento de discurso del Che Guevara. No solo, cuidado, no solo la gravedad de confesar en la ONU que han fusilado, están fusilando y seguirán fusilando. No solo la gravedad de eso, también la gravedad de llamar gusanos a una parte de la población de Cuba por simplemente tener una ideología distinta. Recordemos por qué nace la ONU, o una de las razones por las que nace la ONU. La ONU nace, la ONU con todas las instituciones adyacentes como la UNESCO, nacen después de la Segunda Guerra Mundial para mantener una especie de paz y equilibrio a nivel internacional. La Segunda Guerra Mundial la provocó un loco, dos locos. Uno era Adolf Hitler y el otro era Joseph Stalin. Adolf Hitler le llamaba gusanos también a los judíos. Y viene este señor, Ernesto Guevara, y en la ONU le llama gusanos a una parte de la sociedad cubana y dice que sí, que los han fusilado, los fusilarán y los están fusilando en ese momento a los gusanos. ¿Por qué? Porque esto es una lucha a muerte contra esos gusanos que piensan distinto. Y la UNESCO, que promueve la educación, la ciencia y la cultura, le parece perfecto homenajear a este señor tan despreciable. Pero miren, lo más curioso de todo esto, miren, les voy a compartir aquí otra pantalla. No, no es esta. A ver. Vamos a ver qué es la UNESCO, para que ustedes vean que esto no tiene desperdicio. Aquí está. Miren. Esto es UNESCO, ¿vale? Del gobierno de España. Aquí nos dicen qué es la UNESCO. Los voy a agrandar un poquito y se los voy a leer. Miren. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado el 16 de noviembre de 1945, tal cual les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que un loco llamara gusano a una parte de la población y las asesinara. Crearon esto para que otro loco se parara en su tribuna y llamara gusano a una parte de la población de su país y los asesinara también desde ahí mismo. Creado el 16 de noviembre de 1945 y cuya misión es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La organización cuenta con 193 miembros y 11 miembros asociados, a través de 5 grandes programas: educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales humanas, perdonen, y comunicación e información. Voy a mover por aquí la página. A cada uno de los cuales corresponde un objetivo global: lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, movilizar el conocimiento científico y las prácticas y las políticas relativas a las ciencias con miras al desarrollo sostenible. Voy a agrandar un poco esto, que no lo veo bien, ahora sí. Abordar los nuevos problemas éticos y sociales, promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz, construir sociedades del conocimiento integradoras, gusanos, te fusilamos, integradoras, la UNESCO, recurriendo a la información y la comunicación. Además, tiene 2 grandes prioridades transversales. Una es África y la otra es prioridad de género. Cuando les digo
Cuidado con la Agenda 2030, que están metidos en todos los sitios. Órganos de gobierno, pues tiene la Conferencia General y el Consejo Ejecutivo, ¿vale? Dice al principio, en el objeto, lo que es la UNESCO, dice que cuya misión es contribuir a la consolidación de la paz, ¿vale? Contribuir a la consolidación de la paz. Al mismo tiempo que hace un homenaje al Che Guevara. El Che Guevara que dijo cuando la crisis de los misiles en Cuba, el Che Guevara dijo, si los misiles hubiesen permanecido en Cuba, los hubiésemos utilizado contra el mismo corazón de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Nunca debemos establecer la coexistencia pacífica. En esta lucha a muerte entre dos sistemas tenemos que llegar a la victoria final. Debemos andar por el sendero de la liberación, incluso si cuesta millones de víctimas atómicas. Eso es una frase textual del Che Guevara. El Che Guevara que la UNESCO, que quiere contribuir o tiene como objeto contribuir a la consolidación de la paz, homenajea. Un loco que le daba igual que lanzar misiles nucleares contra Nueva York y provocar millones de víctimas atómicas, pues ese loco, la UNESCO, que tiene que contribuir a la consolidación de la paz, pues la UNESCO le hace un homenaje. Otro de los objetos de la UNESCO, la comunicación y la información. Es el último que está, del primer párrafo, el último, comunicación e información. Bueno, miren lo que dice el Che Guevara sobre los periódicos. Aquí lo tengo, espérense un segundo que se me ha ido. A ver. Ahora se me perdió la frase de los periódicos, madre mía. Aquí está, miren. Hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. La UNESCO, que tiene como objeto la comunicación y la información, le hace un homenaje a un señor que cuanto menos quería acabar con todos los periódicos y con la libertad de prensa, dicho por él mismo. Hay otras frases del Che Guevara, ya que la UNESCO se dedica a la ciencia y la cultura. El Che Guevara dijo que los jóvenes deben abstenerse de cuestionamientos ingratos de los mandos gubernamentales. En su lugar, tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. Es decir, usted calle, no cuestione, obedezca. Y claro, es que el cuestionamiento a todos y a todo es la base de la ciencia. El cuestionamiento a cualquier cosa es la base de la investigación. De ese cuestionarse todo lo que sucede a tu alrededor, salen los proyectos investigativos, las soluciones, la tecnología. Y el Che Guevara decía que no, que había que abstenerse de cuestionamientos. Y la UNESCO promueve la cultura. Que alguien me explique esto. ¿Cómo la UNESCO puede homenajear al Che Guevara? Otra frase del Che Guevara. Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. ¿En qué parte de la educación, la ciencia o la cultura se debe promover o se debe limitar o se debe criminalizar el pensamiento individual? ¿En qué parte del desarrollo científico, en qué parte del desarrollo de la humanidad, el pensamiento individual y el pensamiento crítico se ha criminalizado y esto ha dado resultados positivos? Pues la UNESCO parece que cree que sí, que los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa y que es criminal que pensemos por nosotros mismos. La UNESCO, que promueve la cultura,
las ciencias y la educación, a nivel internacional. En otro discurso, el Che va en el mismo sentido. En esta forma avanzaremos aún más rápidamente, acostumbrándonos a pensar como masa, a actuar con las iniciativas que nos brinda la masa obrera y las iniciativas de nuestros máximos dirigentes. Y vuelve aquí a negar otra vez cualquier cosa que tenga que ver con el pensamiento individual, con la individualidad, con el pensamiento crítico. ¿Y dónde queda la UNESCO? Pues alabando todas estas burradas. La UNESCO también pues aboga por la paz. Y dice el Che, para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro. Este es el Che Guevara, el que no necesitaba ninguna prueba judicial para enviar a alguien a un pelotón de fusilamiento. Que eso de hacer juicios y mostrar pruebas, eso era un procedimiento burgués, un puro detalle burgués arcaico. Y que claro, un buen revolucionario, él era un buen revolucionario, debe convertirse en una fría máquina de matar, motivado por odio puro. Y claro, yo leo lo de la UNESCO, contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, el diálogo intercultural mediante la comunicación y la educación, las ciencias, la cultura y la información. Y luego vengo aquí y digo, bueno, máquina de matar, odio, innecesarias pruebas judiciales. Hay alguien de la UNESCO que está un poco perdido, ¿eh? O quieren pensar o quieren tomarnos el pelo, quieren reírse de nosotros en nuestra cara y seguir engañando a las demás personas. Otra frase del Che: el odio es el elemento central de nuestra lucha. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Y la UNESCO promueve la paz, la concordia, el diálogo y a la vez homenajea a esta barbaridad de ser humano. La UNESCO, bueno, les dije que tenía como líneas transversales aquí dos grandes prioridades transversales. Una de ellas es África y la otra es la prioridad de género. Vamos a ver qué pensaba el Che de los negros, porque los negros vienen de África y la UNESCO tiene como línea transversal África. Vamos a ver qué pensaba el Che de los negros. Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño. Han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro, indolente y soñador, se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos, lo que es emborracharse. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. La UNESCO, que tiene como línea transversal África y que hace un homenaje al Che Guevara, resulta que no conoce o no quieren acordarse de que para el Che Guevara los negros no eran más que esos que le tenían poco apego al baño, que eran unos borrachos y se gastaban su dinero en pegar unos palos, en emborracharse. ¿Y dónde queda ahora la vergüenza de la UNESCO?
si es que algún día lo tuvieron, esos 193 miembros y 11 no sé qué. Otra frase del Che, de este promotor de la paz internacional. Vamos a poner aquí el logo de UNESCO para que se vea. Ahí. La UNESCO defiende y hace homenajes a criminales, como el Che Guevara. El 18 de febrero de 1957 había un campesino guía en la Sierra Maestra, Eutimio Guerra. Eutimio Guerra fue acusado de pasarle información al ejército de Batista. Se le hizo un juicio de estos que dijo el Che que no eran necesarias las pruebas judiciales porque eso era un detalle burgués arcaico. Pues se le hizo un juicio de estos y fue condenado a muerte, Eutimio Guerra, el 18 de febrero de 1957. Cuando fueron a fusilarlo, ninguno de los que estaba allí, que eran sus compañeros, quiso dispararle. Y el Che describe en su diario de la Sierra cómo él solucionó el problema de esta forma. Dice: acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias, no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con voz sin temblar, muy lejos del miedo: arráncala, chico, total. Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. Luego, el mismo Che escribió también en su diario: ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante aquí nadie volverá a decir el sacamuelas de la guerrilla. Nadie me volverá a decir el sacamuelas de la guerrilla. Cuando aquí se pasó el ex amigo Miguel diciendo que el Che no era un asesino, lo que le pasa al amigo Miguel es que no lee o lee lo que le conviene. Un asesino es todo aquel que asesina a una persona. Y el Che Guevara describió y escribió cómo él mismo asesinaba a una persona de un disparo en la sien. Lo que, claro, hay una buena parte de la izquierda internacional que siguen viviendo de este cuentecito del Che Guevara. La UNESCO es una parte de ella. En otra carta a su padre, el Che le confiesa que le gustaba matar. Dice: tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar, refiriéndose al momento en que ejecutó a Eutimio, a este campesino en la sierra. Familia, cuando yo les hablo aquí de la Agenda 2030, cuando yo les hablo aquí del peligro del globalismo, de lo que representa esta nueva tiranía de la Agenda 2030, cuando yo les hablo aquí de cómo desde instituciones internacionales se quiere hacer una especie de macrogobierno de ideología, evidentemente de izquierda, para controlar todos los países del mundo. Se quiere crear una estructura supranacional de ideología de izquierda para controlar todas las políticas de los países del mundo. Y cuando les digo aquí también que instituciones como la ONU, la UNESCO, por desgracia, la FAO, también por desgracia, la Unión Europea, también por desgracia, todas estas instituciones están minadas de individuos que camuflan su totalitarismo, su comunismo, su socialismo, lo camuflan para llegar al poder, y una vez que lleguen al poder, y si no les ponemos freno, llegarán al poder, y una vez que lleguen al poder, se van a apropiar de nuestras vidas. Cuando yo se los digo aquí, y como les dije ayer,
me asusta esta tendencia globalista. Me asusta porque es que la gente piensa que son inofensivos y no son inofensivos. Miren por dónde va la UNESCO, homenajeando a un monstruo como fue el Che Guevara, contradiciendo todos y cada uno de los principios por los que se fundó la UNESCO, negando todos y cada uno de los objetos de funcionamiento de la UNESCO. Y ahora alguien dice, bueno, es que la UNESCO con el prestigio no me vale. Con un homenaje al Che Guevara, la UNESCO niega cada uno de sus objetos de trabajo. Y ya no vamos a hablar, por no meternos, en los informes que tiene la UNESCO sobre Cuba. Sobre educación. Vamos, no nos vamos a meter ahí, que eso es harina de otro costal. Tenemos que ser muy cuidadosos, familia, porque ninguna de estas instituciones internacionales, ninguna, está ahora mismo velando por la paz, la concordia, el diálogo, el desarrollo, la ciencia, la cultura. No, están velando por los intereses de una izquierda globalista. Están usando el poder que tienen, que le hemos dado, para adoctrinar a la gente. Están usando su poder de comunicación para colar mensajes como este en Twitter. Homenajear a un asesino en Twitter. Están usando toda su estructura, que no es pequeña ni es barata. La están usando en función de la ideología de izquierda. Y claro, nosotros los cubanos somos los que sufrimos la desgracia del Che Guevara. Y si nosotros los cubanos no vamos ahora mismo al Twitter de la UNESCO y lo reventamos a tweet, el mundo entero va a seguir pensando que es que un día como el 14 de junio nació en Rosario, Argentina, un héroe que vino a salvarnos de todos los males. El Che Guevara era un miserable asesino criminal que, entre otras cosas que hizo, fastidió nuestro país. Pero vamos, desde meterse de presidente del banco a ministro de Industria, que no tenía ni idea de banco ni de industria, y desgració nuestro país. Y viene la UNESCO a decir que hombre de paz, que nació en Argentina, que nunca debió haber nacido alguien en este mundo como el Che Guevara. Nunca. Les dejo la invitación, familia. Vayan al Twitter de la UNESCO y díganle allí a estos sinvergüenzas de izquierda globalista, díganle allí quién era el Che Guevara y qué pensamos nosotros los cubanos que estamos viendo esto. Los cubanos que conocemos quién era el Che Guevara, vayan allí y díganle qué piensan ustedes sobre el Che Guevara y sobre la UNESCO. A ver si el otro año, el próximo 14 de junio, o en el próximo mes de octubre, se les vuelve a ocurrir hacerle un homenaje a un asesino. Y por otra parte, yo hace mucho tiempo que dejé de donar dinero a la FAO, a la UNICEF, a la UNESCO. Yo antes donaba, cometí ese error. A la Cruz Roja también donaba y he dejado de donar dinero también. No le doy un céntimo de euro, uno solo, a esta izquierda globalista que homenajea a asesinos. Si ustedes quieren dárselo, eso es problema de ustedes. Y me dice por aquí el sacapote que la UNESCO en inglés no habla del tema. Pues a lo mejor habría que decirle a los de la UNESCO en inglés de lo que está hablando la UNESCO en español. A ver si se comunica entre ellos, Elsa. Y a ver si uno regaña al otro.
Sería bueno. Bueno, familia, este era el tema que quería tocar hoy con ustedes, un tema breve. Me molestó mucho ver la noticia esta de la UNESCO, principalmente porque la UNESCO trata la educación. Y claro, no puedes educar enseñándole a los niños que un asesino es bueno, porque terminan todos los niños queriendo ser como un asesino, queriendo ser como el Che.